Erika del Castillo, psicóloga organizacional de la empresa Electrolux, y vamos a dar inicio a la entrevista. Listo. Entonces, ¿cómo hacen las entrevistas aquí en la empresa Electrolux? A ver, bueno, al ser una empresa multinacional, nosotros tenemos no un proceso muy largo, pero sí el candidato tiene que pasar por varios filtros. Uno de ellos es la entrevista con el área de recursos humanos, con mi persona. Por ejemplo, 10 hojas de vida, yo tengo que presentar una terna final a las gerencias, y esas gerencias entrevistan al candidato. Dentro del proceso está la gerencia financiera, la gerencia comercial y el gerente general. Posterior a eso, se entrevista afuera en caso de que esa persona vaya a reportar en el exterior. Después se determina cuáles son las personas que continúan en el proceso y se aplican pruebas psicotécnicas. A ver, después de la entrevista nosotros básicamente acá planteamos lo que es un test de personalidad, y dependiendo del cargo o el área se aplica un test de conocimientos, que ya es una prueba elaborada internamente. Yo no tengo preguntas que tengan estructura, sino es como vaya la entrevista. O sea, yo siempre al candidato sí le digo que más que una entrevista vea como un método de conversación, en el cual yo quiero conocer del candidato 3 aspectos: la parte personal, la formación académica y lo que es su experiencia laboral. Entonces, y siempre les comento eso para que más o menos ya sepan cómo va a ir nuestra entrevista. Listo. Pues, para ti, ¿qué es una buena entrevista y qué preguntan en ellas y por qué? A ver, yo creo que decir una buena entrevista no lo puedo decir. ¿Por qué? Porque tú al frente tuyo vas a tener candidatos diferentes. Cada entrevista siempre va a ser diferente. Sin embargo, al ser una buena entrevista, tú como psicólogo te das cuenta si tienes esa interacción con el candidato, en donde tu comunicación es más efectiva y pueden dialogar en todos los temas habidos y por haber. En tu opinión, para el entrevistado, ¿qué es lo que no debe hacer en una entrevista? A ver, O no decir en una entrevista. Bueno, podemos hablar de dos, hacer y no decir. El hacer yo creo que es muy importante y te da a conocer a ti como psicólogo el hecho de la puntualidad. Si tú determinaste una hora con el candidato para la entrevista, ese candidato tiene que llegar puntual. Al menos en lo que, obviamente en las entrevistas que yo realizo, para mí es súper importante la puntualidad. ¿Y qué no debe hacer un candidato dentro de la entrevista? Nervios obviamente no le podemos decir que no tenga, pero sí creo que es muy importante el hecho de la sinceridad, el hecho de no buscar venderte como una buena persona, sino realmente decir lo que eres y lo que conoces. A veces hay candidatos que por los nervios no te ven a la cara o no te ven a los ojos, entonces eso ya te da mucho más que pensar. Pero en el momento de saludarte ya ves cómo es el candidato, en el momento en que se sienta, en el momento en que se comunica contigo. Yo creo que esas cosas son las principales.